Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad voy a mencionar un tema muy importante que es principios bíblicos para la educación. Respecto a la educación, la Biblia tiene una fuente, una riqueza de enseñanzas sobre educación. Primeramente, la educación debe ser basada en la palabra de Dios. El libro de Proverbios nos enseña, nos narra consejos para una educación. También podría mencionar el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 6 al 7. Y un texto muy conocido también es el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, donde dice que debemos honrar a nuestros padres. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, también habla de educación. El libro de Salmos 37, versículo 28, también puedo mencionar varios textos donde habla de educación. Por eso que la Biblia es una fuente, como estaba mencionando, de riquezas. Hoy nos toca hablar acerca de los principios bíblicos para el trabajo. Sabemos que el trabajo, cual sea la profesión o oficio, dignifica al hombre, ya que esto sirve como fuente de ingresos económicos para su sustento personal y familiar y social. Y esto va a generar mayor desarrollo económico y así podrá hacer algunas adquisiciones socialmente y poder desempeñarse libremente. Según la Biblia, según de Timoteo capítulo 2, verso 6, dice que el labrador primero para participar de los frutos debe trabajar, o de lo contrario no va a poder disfrutar del sostenimiento de su trabajo, ya que la compensación de su trabajo será de su esfuerzo físico y sacrificado, será su sueldo, su remuneración, y por lo tanto también la palabra nos enseña en 1 Timoteo capítulo 5 verso 8 que aquel que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un impío porque ha negado la fe. Por lo tanto, como iglesias de Jesucristo, pueblo de Dios, estamos a trabajar alegremente y así poder proveer para nuestra casa y no experimentar escasez o hambre, ya que la palabra también nos enseña que el que no trabaja, que no coma, dice. O sea, Dios es tan claro y nos exhorta a que siempre nosotros generemos nuestra fuente de riquezas o fuente de ingresos económicos para así no tener padecimiento ni escasez o hambre o desnudez, ya que el trabajo, una vez más repito, dignifica al hombre. Sabemos que Dios es bueno, grande y misericordioso, y Él es quien provee y sustenta y conoce nuestras necesidades, porque cada día tiene su propio afán y Dios sabe de que tenemos necesidad y Él es el encargado de proveernos cual humilde o sencillo sea el trabajo. Por lo tanto, también la palabra del Señor nos enseña que el que no trabaja, que no coma, dice. O sea, no a la holgazanería, no a la pereza, no a la vagancia. Por lo tanto, como iglesia y pueblo de Dios tenemos que dar buen testimonio, tanto en el hogar, en la familia, en la iglesia y en el ambiente social, porque Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Una bendición poder explicar los principios bíblicos y la economía, que es de mucha bendición poder también conocer este aspecto fundamental. Sabemos nosotros que los principios que nos habla la palabra del Señor, hay muchos principios económicos. La palabra economía se deriva del griego economía, que significa oiko, casa, bienes, familia, y nomía, cuidado, manejo, atención. O sea, la idea general de economía entonces es administración, y Dios tiene mucho que ver con la administración, aún en nuestra propia vida, en las cosas del Señor, y es algo importante conocer este primer principio, que es el principio administrativo. En Génesis 1, 28, 30 nos habla que Dios entregó todo lo creado al hombre para que lo cuide, lo maneje, lo atienda, que eso es administrativo. Lo puso como mayordomo, porque sabemos que el mayordomo tiene que estar bien claro de todas las cosas que no son de uno, sino es de Dios. En el Salmo 24, 1 dice, de Jehová son todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que en él habitan. Entonces somos conscientes que solamente nosotros somos administradores, y para ser un buen administrador tiene que realizarse un buen trabajo. En ejemplos que tenemos bíblicos de este principio administrativo, lo tenemos
en Proverbios 6, donde nos habla y dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Habla de ese ejemplo, una hormiga siendo un animal tan pequeño, insignificante, sin embargo nos da una buena, amén, enseñanza, que realmente, como dice la palabra del Señor, que la hormiga, pues, que cual dice, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Eso es importantísimo saber, que recoger en el tiempo de la siega su mantenimiento. Por eso es importante saber, entonces, ahorrar, administrar el trabajo que todo se hace. Todo depende de una buena administración. Así que este es entonces el primer principio bíblico administrativo. Ahora pasamos al segundo principio, que es el ahorro. El hombre tiene que saber que ahorrar, pues, es importante para los momentos difíciles de prueba y de lucha. En Proverbios 30:25 tenemos el ejemplo también de las hormigas, que habla que ellos, amén, recogen, dice, en el tiempo del verano, recogen su alimento para el tiempo de invierno. Entonces, el poder ahorrar, recoger, eso es, amén, recolectar, es un trabajo de esfuerzo, de sacrificio, que realmente se requiere, amén, trabajo, dedicación. Y nosotros vemos que también en Génesis 31, 41, 35, 36, vemos también Génesis 41, 35, 36, José aplica también este consejo bíblico junto a la provisión para los tiempos difíciles, porque en los tiempos del faraón vemos por la palabra del Señor que nos habla, donde José aconseja sabiamente, como el trabajo de las hormigas, y dice él: y junten toda provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Qué tremenda bendición. Entonces hablamos que el ahorro es importantísimo. Amén. Es un mandato del Señor a ser personas que realmente valoremos la bendición que Dios nos concede. Por eso la Biblia dice en Proverbios 21:20 también, que habla también de la bendición que hay, gloria a Dios, en la casa de los príncipes, y también, gloria a Dios, las riquezas que también se obtiene del aceite. Todas esas bendiciones que Dios nos ha dado para poder ahorrarlos y valorarlos. El otro principio también que tenemos acá es el tercer principio, el de poder dar. En Hechos 20:35 nos habla que más bienaventurado es dar que recibir. El saber dar, según la palabra nos dice, Proverbios 19:7, a Jehová presta el que da al pobre y también a la viuda. Entonces estamos hablando que el poder compartir con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, es también ahorrar en el reino de los cielos. Y es muy importante también hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo lo hacemos? Dando, compartiendo las bendiciones a otros. Por eso que más bienaventurado es dar que recibir, es una promesa que Dios nos ha dado. Estos son los principios que tengo que exponer para la gloria del Señor. Así que... Principios bíblicos. Los principios bíblicos pueden cambiar una ciudad, una cultura, si lo aplicamos con fidelidad. Podemos también mencionar algunos ejemplos de principios bíblicos, como el principio de la verdad y la honestidad. En un mundo lleno de desinformación y de maldad, los cristianos debemos ser íntegros en el trabajo, en la universidad, en la sociedad o en algún negocio. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Principios del amor y la misericordia.
En una cultura egoísta y materialista, los cristianos debemos promover el amor, la misericordia y la ayuda a los demás. Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a tener las conclusiones de este ensayo de cosmovisión bíblica sobre los diferentes principios bíblicos. Hemos llegado a las conclusiones de que, en primer lugar, los principios bíblicos son importantes en la vida de una persona, pues nos da una base moral y ética, nos guían en la vida, nos da sabiduría y discernimiento, nos hace más sociables con nuestro prójimo, nos da esperanza y fortaleza en tiempos difíciles. Tenemos los principios bíblicos en la educación. La educación debe estar basada en la palabra de Dios y empieza en el hogar, cuando cumplimos la palabra del Señor, cuando nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Tenemos que el Señor nos da esta palabra a través del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Así también la educación debe enfatizar la enseñanza a la obediencia, a la sumisión, a la justicia y a la equidad. En la palabra de Dios lo tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, y en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 28. Tenemos también las conclusiones del principio bíblico en el Estado. Tenemos los principios bíblicos que nos enseñan que el Estado es importante y las autoridades que lo representan. Es por eso que estamos llamados a respetarlos, a obedecerlos, a honrarlos también. Así como también debemos cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Todo esto lo podemos encontrar en la base bíblica de Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Tenemos el principio bíblico en el trabajo y nos muestra cómo Dios enseña al hombre que el trabajo lo dignifica, lo distrae y forma en él el deseo de satisfacer y cubrir todas sus necesidades básicas, buscando cómo proveer para su familia como un medio de protección. Lo podemos ver en la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, en el libro también de Proverbios, capítulo 6, versículo del 6 al 11, y en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Pasamos al principio bíblico que trata acerca de la economía. También la palabra del Señor también nos enseña que nuestro Dios quiere que nosotros aprendamos cómo administrar, ser unos buenos administradores de las grandes bendiciones que el Señor nos da, porque todo proviene del Señor. Salmos 24:1. Así también nos enseña que debemos ahorrar y nos da el ejemplo de la hormiga que recolecta y guarda sus provisiones. Lo podemos ver en Proverbios capítulo 6, versículo 8. Y que más bienaventurado es dar que recibir, porque debemos aprender a dar. Así como también recibimos, debemos también dar para nuestro prójimo, para la obra del Señor, todo lo que quizás podemos dar para el necesitado. Amén. Podemos verlo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Por último, tenemos los principios bíblicos en la cultura. Estos principios pueden transformar la cultura de un pueblo cuando se manifiesta la verdad y la honestidad en medio de una sociedad muy difícil. También nos enseña cómo aplicar lo que Dios nos ha demostrado a través de su amor y de su misericordia. En Mateo 22:39 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nuestra comunidad ve todo esto, entonces creerá que existe un Dios maravilloso que puede darnos amor, que puede darnos misericordia y que nos dará la salvación de nuestra alma. Esto ha sido todo en cuanto a este ensayo de cosmovisión bíblica, principios bíblicos que están a favor del ser humano.